Lucas, capítulo 10, versículo 22. Dice el Señor Jesús, no perdamos eso de vista. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. John, ¿cuántas? Algunas. Todas. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. John, ¿puedo llegar al Padre a través de otro camino que no sea el Hijo? ¿Puedo llegar al Hijo a través de otro camino que no sea el Padre? No. Nadie más puede ser mediador entre el ser humano y el Padre, y nadie puede ser más mediador entre el Hijo y el ser humano, sino el Padre. Entonces, nos hemos dado a escudriñar esta relación tan extraordinaria, relación no conocida por ser humano alguno, y que precisamente nosotros hemos descubierto que el Señor Jesús habla de ella cada vez que puede. Y nos dimos a mirar el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan hemos encontrado tantos y tantos versículos que hablan de esta relación, pero que nos perdíamos por andar ocupados y preocupados en lo temporal. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Eso no quiere decir que el Padre descuide nuestro cuidado, sino que por el contrario se encarga de darnos qué comer, qué beber, qué vestir, lo que yo llamo manutención, y nosotros entonces podemos enfocar en un trabajo que se llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como el Señor Jesús lo ha consagrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y también a propósito lo hace en este Evangelio de Lucas. Así que, siguiendo con esa lectura juiciosa del Evangelio de Juan, buscando esta relación, llegamos al capítulo 17. Póngase cómodo, por favor, póngase cómoda, que lo que viene es maravilloso. Juan capítulo 17, versículo 1 al 8. El Señor Jesús nos muestra cómo es un diálogo de Él con el Padre. A propósito, diálogo en el que somos involucrados gracias a la misericordia del Padre, que en Cristo Jesús nos ha dado entrada a Él, y viceversa. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, no al Padre le puede hablar con los ojos abiertos, dijo: Padre, recuerde que debe seguirme en buscar la relación. La hora ha llegado. Ya sabemos que el Señor Jesús se aproxima al evento cruz. Glorifica a tu Hijo. El Señor Jesús no buscaba gloria de nadie más, para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque lo venía a representar con la obediencia. Como le has dado potestad sobre toda carne, miren, no es sobre alguna carne, es sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y ahora, ¿para qué le ha dado potestad? La palabra allí me habla de poder sin límite alguno. Eso es potestad en el original. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. La bondad del Padre se manifiesta. ¿Qué nos da? Vida eterna a todos los que le diste. Todos los que llegamos al Señor Jesús es porque el Padre se los ha regalado. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, y uno se puede preguntar, como ya lo hemos aclarado también muchas veces cuando nos lo hemos preguntado, ¿qué será la vida eterna a vos? Y el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna. Ojo, escuche bien, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único Dios verdadero, o sea, el Padre, y a Jesucristo,
o sea, al Hijo, a quien has enviado, porque el Padre lo envió. Yo, dice el Señor Jesús, te he glorificado en la tierra con su obediencia. Y subraya, he acabado la obra que me diste que hiciese. En cierta ocasión leí en un escrito de Walter W. Henrichen que en este capítulo 17 el Señor Jesús muestra cómo la labor de levantar discípulos para el reino la cumplió hasta el fin. Pero en el capítulo 19 del Evangelio de Juan vamos a encontrar que también cumplió la obra redentora que en él se manifiesta en favor de aquellos que a la vida eterna han sido llamados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Y si el Señor Jesús hubiese terminado ahí, pues nos hubiera dado la oportunidad de imaginarnos cuántas cosas. Pero mira que es para Jesús que el Padre lo glorifique. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo. Es que eso es lo que el Señor Jesús está anhelando hace 33 años y puntica que ha estado en la tierra cumpliendo la voluntad del Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La relación es eterna, viene desde la eternidad pasada, por darle un nombre a ese lapso y espacio. Continúa él diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto me recuerda a Marcos 3, por ejemplo, y aún el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús escoge a los discípulos, pero en Marcos se me señala que pasó la noche orando. O sea que realmente fue un comité en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le dan al Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, la lista de aquellos que debía llamar. Ni en eso el Señor Jesús obró autónomamente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor para el Señor Jesús y para el Padre y para el Espíritu Santo? Pues que crean en Cristo Jesús. Tanto es así que mira lo que dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. El Señor Jesús no habló nada en nombre propio, todo a nombre del Padre. Y ellos, refiriéndose a los discípulos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Básicamente, eso es creer en Cristo Jesús. No se me amilane por allá, no se meta en un rincón pensando, eso fue para los 12, entonces. ¿Yo entonces dónde quedo? Espere un tantico. Yo ruego por ellos. El Señor Jesús le ruega al que se le debe rogar, al Padre. No ruego por el mundo, no por todo. El Señor Jesús eleva una oración intercesora. Ruega por los escogidos del Padre, no por el mundo, por el sistema caído y los que a él pertenecen, sino por los que me diste. Realmente aquí se le caen a uno una cantidad de vacas sagradas que uno mete en la oración, ¿cierto? Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Tal es la unidad entre ellos, en esa relación. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo fue glorificado? En que creyeran que el Padre lo había enviado y que las palabras del Padre les había entregado. Y ya no estoy en el mundo. Recuerden que el Señor Jesús está a punto de partir. Mas estos están en el mundo, los discípulos. Parece que lo señalaran. Y yo voy a ti. Luego del evento cruz viene la resurrección, la ascensión y el sentarse el Señor Jesús a la diestra del Padre. Miren qué respeto, a pesar de la intimidad.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esto es intercesión. Para que sean uno. La unidad del Padre y del Hijo nos es trasladada a través de esta oración intercesora para aquellos que en Cristo Jesús hemos creído. Lo que está dándonos a entender es que seamos uno con el Padre, así como Jesús es uno en unidad con el Padre. Para que sean uno, así como nosotros. ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? Por favor, léalo. Cuando estaba con ellos en el mundo, porque efectivamente el Señor Jesús no legisló desde el trono, sino que bajó, yo los guardaba en tu nombre, como consolador, como guía, como faro. A los que me diste yo los guardé. El Señor Jesús no está encargado de guardar a nadie más. Y ninguno de ellos se perdió. Claro, ¿cómo se va a perder uno si el Padre nos ha dicho en las Sagradas Escrituras, en palabras del Hijo, que a los que son de Él, nada los podrá arrebatar de su mano? Y ninguno de ellos se perdió. Claro. Toda regla tiene su excepción. Si en el Hijo de perdición, refiriéndose a Judas, para que la Escritura se cumpliese, porque el Señor Jesús no vino a violentar la Escritura, sino a cumplirla. Vuelve al punto. Aquí hay una nota de alegría, de gozo, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, o sea, todavía en este planeta, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es que eso es lo que Dios quiere que tengamos, el gozo de Él en nosotros, que no dependamos del gozo superfluo que el mundo da. Yo les he dado tu palabra. ¿Cierto que sabe para dónde voy? La renovación constante del entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra de Dios nos aproxima de esta manera al Padre, al Padre. Ahora, ¿qué le ocurre a todo aquel que recibe la palabra que el Señor Jesús ha entregado de parte del Padre? Fácil. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, del sistema caído. Como tampoco yo soy del mundo, el Señor Jesús jamás le perteneció al sistema caído. No ruego que los quites del mundo, que no se trata pues de convertirnos allá en unos anacoretas que se alejan de todo, no se trata de eso, sino que los guardes del mal. Y del maligno podemos agregar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es que la amistad con el mundo sí es una bofetada en la cara de Dios. Si viene de aquellos que han sido en Él apartados. Santifícalos en tu verdad. ¿Ves el proceso de santidad ahí que el apóstol Pablo luego nos explica en sus cartas? Pero aquí dice, santifícalos en tu verdad. El Señor Jesús sintetiza en pocas palabras lo que Pablo alarga en epístolas, para nuestro bien desde luego. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, miren qué encargo, qué responsabilidad la que nos atañe. Así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, usted y yo podemos pedir, nos ahonda un poquito más en eso, John. Ya lo hicimos. Váyase para el Evangelio de Juan, que ya está ahí, subido hace un buen tiempo. Vaya al respectivo capítulo y profundice. Estamos ahora entonces mirando acerca de la relación del Padre y del Señor Jesús, que es la que Él nos vino a mostrar. John, por favor, ¿y la salvación? No la estamos negando. John, ¿y la santificación? No la estamos negando. John, ¿y la glorificación? No la estamos negando. Por favor, pero es que ya dijimos que nos estamos dando cuenta al interesarnos en la relación del Padre y del Hijo, que nosotros no somos el único tema de ellos. Somos uno de los temas, pero este sí es el tema, la relación que quiere que tengamos con el Padre, así como Él la tiene. Pasemos a Juan, en el capítulo 18, versículo 19 al 20. Dice así, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Vaya,
Qué interesado este sumo sacerdote. Ahora, este sumo sacerdote no le estaba preguntando a Jesús por la doctrina para creer en ella, ni en los discípulos para estar con ellos. No, él quería que los delatara. Jesús le respondió, que eso sí sabe responder nuestro Señor Jesús. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, lo cual desnuda al sumo sacerdote porque él ya sabía, coma tras coma, lo que el Señor Jesús había dicho, porque tenía sus informantes. Pero recordemos que este sumo sacerdote no estaba detrás del Señor Jesús para creer en él, sino para matarlo. En el mismo capítulo 18, del versículo 33 al 35, ahora el Señor Jesús está ante otra autoridad, la civil, la militar, no la religiosa como en los versículos anteriores. Dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Miren qué importante es la procedencia de la información que viene a través de revelación para el Señor Jesús cuando uno dice creer en Él. Él increpa a Pilato, mejor le pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo? 1. ¿Te lo has imaginado? ¿Has llegado a esa conclusión? ¿O te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Ves? Estamos frente a un Pilato que no entiende nada, pero absolutamente nada de nada. Ante esto, el Señor Jesús, que tenía muy clara su misión, que tiene muy claro su origen, su procedencia, mejor, que tiene muy en claro qué es lo que vino a hacer. O sea, el Señor Jesús no tiene crisis de personalidad. Tanto es que ante la respuesta de este divagante Pilato, el Señor Jesús le responde, porque es que además Pilato le pregunta: ¿qué has hecho? Respondió Jesús: miren pues, esto es alimento sólido. Pilato no podía digerir esto. Mi reino no es de este mundo. Ojo, pues hay un reino. Y no es como el mundo habla de los reinos. Se lo está diciendo a Pilato, pobrecito, ¿cierto? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ay, John, es que el Señor Jesús tiene servidores. Ensaye, en capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12, se cuentan por millones de millones. Es decir, son incontables. Pero mi reino no es de aquí. ¡Qué poderoso! Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Pilato está haciendo esta pregunta de manera muy responsable. Él sabe el concepto de rey a nivel terrenal. Él mismo está sujeto al emperador. Alrededor, reinos humanos pululaban, cada uno con su respectivo rey. Entonces él mira al Señor Jesús desde el pináculo de su ignorancia y lo ve ahí como en esa condición de no rey, porque obviamente Pilato, como dice después el apóstol Pablo en Primera de Corintios, si los príncipes de este mundo hubiesen reconocido en Jesús lo que era, pues jamás lo hubieran crucificado. La pregunta entonces es fuerte. Nosotros como occidentales tenemos el concepto de rey muy lejano, debido a las, entre comillas, democracias en donde hay gente a la que nosotros elegimos. O el máximo, el trato más cercano que conocemos a reyes es: ¡Ala, mi rey! No, no se trata de eso. Usted y yo debemos enfocarnos en la sorpresa de Pilato, porque recuerden que él viene preguntándole: ¿eres tú el rey de los judíos?
La misma que a propósito tuvo Herodes cuando el Señor Jesús nace y aquellos que vienen a adorarle le dicen venimos a visitar al rey de los judíos. Entonces Herodes tembló juntamente con todos los que de él vivían y de sus cargos, porque la palabra aquí, rey, es fuerte. ¿Tú eres rey? Ahora el Señor Jesús le dice que hay unos servidores que él tiene que pelearían por él para que no fuese entregado a los judíos. Y entonces, créanme, Pilato está en el asunto. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, o sea, entra en el reino. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ve lo perdido que está. Aunque está haciendo las preguntas correctas, las está haciendo en el sentido incorrecto. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces el asunto aquí es de reinos y es de reyes, pero no me puedo quedar ahí. Quiero que miremos la relación entre el Padre y el Hijo. A eso hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Si deseas profundizar, te suplico que vayas a lo ya visto en el Evangelio de Juan, que está ya desmenuzadito hasta donde el Espíritu Santo nos permitió entender en la lectura que hicimos de él. Cuando Pilato le dice a los judíos que lo habían llevado a Jesús ante él, que no halló ningún delito en el Señor Jesús, los judíos inmediatamente replican, nosotros tenemos una ley, la ley de los judíos, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es que esto era lo que mataba a los judíos, en el sentido de que ellos sí sabían que venía un Cristo, un Mesías. El problema es que no esperaban que el que viniese fuera el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, y por eso ellos están diciendo que según la ley mosaica, esto es una herejía, por lo tanto Jesús debe ser muerto. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque recuerden que eso es lo que hace el sistema del mundo, llenar de miedo hasta sus más encumbrados representantes. Y otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué no le dio respuesta? Porque ya le he dicho, he venido para testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato no era de la verdad, por lo tanto no oía la voz del Señor Jesús. Esto es muy fuerte, pero no me puedo quedar ahí. Ahora, en el capítulo 19, otra vez hablando con Pilato, en el versículo 11, el Señor Jesús, ante la aseveración que le da Pilato, que si no sabía que él le podía dar la vida o quitársela, básicamente eso es lo que le dijo, Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora, en el Evangelio de Marcos, uno encuentra situaciones más acerca de esta relación. Dice el capítulo 14, versículo 35 al 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra el Señor Jesús y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre. El Señor Jesús no se fue a rogarle a los romanos que no lo crucificaran, no se fue a rogarle a los judíos que no lo acusaran, no se fue a pedirle a sus discípulos que si por favor lo salvaban. Él sabía en manos de quién estaba, aún en las situaciones difíciles, y le dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¡Ay, qué hermoso! Esto es intimidad. Aparta de mí esta copa. Y como que reacciona, le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mateo
nos amplía más sobre esta relación. En el capítulo 26, Mateo dice, recuerda que estamos buscando la relación. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Miren, es que esto es real. El Señor Jesús no vino a charlar. Tampoco podía mentir diciendo, no, realmente yo no soy como el Cristo, no soy el Hijo de Dios. No. No solamente les dice que sí, porque de hecho lo ha dicho durante todos los evangelios, desde el principio, sino que también les va a decir y les dice desde dónde lo tendrían que ver a partir de este momento en que lo iban a asesinar. Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, porque así se llamó él, dándose ese título, Hijo del Hombre, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, hablando de su retorno. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡has blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Porque recuerden que andaban buscando 2 o 3 que lo acusaran. Ya no tenía necesidad porque el mismo Jesús había dicho lo que es. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Pregunta. Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? No voy a descender al nivel de estos. Estamos buscando la relación. Podemos decir entonces usted y yo que la relación entre el Señor Jesús es tan estrecha con el Padre que Él jamás puede negarla. Casi que podemos decir que por no negar esa relación fue que lo mataron. Capítulo 16 de Marcos, en el versículo 19 dice, y el Señor después que les habló, cuando ya había resucitado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Por favor, ahí está la relación, desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca mintió. El Señor Jesús no vino para eso, para decir mentiras, manda otro. En Hechos capítulo 7, versículo 56, y luego del versículo 59 al 60, leemos. Está hablando este muchacho Esteban, que está siendo apedreado por los mismos que asesinaron al Señor Jesús, mire. Y dijo, Esteban, he aquí veo los cielos abiertos, santo es el Señor, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, como el Señor Jesús había dicho. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, porque lo estaba viendo, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ves ahí? Relación. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17, dice, estoy redondeando para poder salir de este gran paréntesis que tuvimos y poder avanzar con el Evangelio de Lucas. Pero eso sí, que nos quede bien claro que el Señor Jesús vino fue a establecernos el camino para tener relación con el Padre. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero los ves ahí juntitos, el Padre y el Señor Jesús. Eso es lo que estamos resaltando, la relación. Y finalmente en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 1, que es lo que el Señor Jesús nos vino a mostrar, la relación continúa para la eternidad. Dice, después me mostró, está hablando Juan, un río limpio de agua de vida. ¡Ah, qué maravilla! Resplandeciente como el cristal, extraordinario. Pero miren la procedencia, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir,
No solamente el Señor Jesús, en la eternidad pasada, por decirlo de esa manera, antes de llegar a tomar cuerpo y venir a la tierra, estaba con el Padre. Durante todo su tránsito espaciotemporal de 33 años y pico, siempre estuvo en comunión con el Padre y anhelando estar nuevamente a su lado. Luego de que es asesinado en la cruz, resucitado, asciende y se sienta con el Padre. En Apocalipsis usted y yo ya sabemos que Él retorna, o sea, ya no como la primera vez en su burrito, sino que retorna por segunda vez, perdone la redundancia, en su caballote. Y luego de cuadrar asuntos que tiene que cuadrar, vuelve y se sienta al lado del Padre, en el trono, para la eternidad. ¿Y sabes qué? Eso es relación. Y esa es la relación que quiere que nosotros tengamos con el Padre. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, gracias por la relación que vamos a tener y que podemos tener desde ya, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.